¿Te gustaría ser un estudiante del 1%, es decir, uno de los mejores de tu clase, de tu escuela y también aprender cómo estudiar como un genio, sin distracciones, sin estrés y sin perder el tiempo? En este video te voy a revelar la fórmula de Ayano Koji, un estudiante que parece ser normal, pero es capaz de dominar cualquier materia, resolver cualquier problema y superar cualquier desafío con facilidad. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hábitos tiene? Eso es lo que vamos a descubrir. Empecemos. La fórmula de Ayano Koji se basa en un concepto que el autor Cal Newport llama Deep Work o trabajo profundo, en su libro del mismo nombre. El trabajo profundo es aquel que requiere de concentración, atención y esfuerzo, y que produce resultados de calidad y valor. El trabajo profundo es lo opuesto al trabajo superficial, que es aquel que se hace de forma distraída, interrumpida y poco exigente, y que produce resultados mediocres y poco relevantes. Newport afirma que el deep work es una habilidad cada vez más escasa y más demandada en el mundo actual, donde la mayoría de las personas están constantemente distraídas por las redes sociales, el correo electrónico, el teléfono y otras fuentes de información. Por eso, las personas que son capaces de hacer deep work tienen una gran ventaja competitiva y pueden alcanzar el éxito en cualquier campo. Ayano Koji es un maestro del deep work. Él sabe cómo enfocarse en lo que es importante, cómo ignorar lo que es irrelevante y cómo aprovechar al máximo su tiempo y su energía. Él tiene 4 hábitos que le permiten hacer deep work y estudiar como un genio. Estos hábitos son: 1. Planificar su día con anticipación. Ayano Koji no deja nada al azar. Él tiene una agenda donde anota sus actividades, sus objetivos y sus prioridades. Él sabe qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Él se organiza su día de forma que pueda dedicar varias horas seguidas a estudiar, sin interrupciones ni distracciones. Él también se reserva tiempo para descansar, para hacer ejercicio y para socializar, pero siempre con moderación y sin perder de vista su meta principal. Para aplicar este hábito, te recomiendo que cada noche, antes de dormir, hagas una lista de las tareas que tienes que hacer al día siguiente y que las ordenes por orden de importancia y urgencia. Asigna un tiempo estimado para cada tarea y respeta ese tiempo. Empieza por las tareas más importantes y difíciles y deja las más fáciles y menos importantes para el final. Evita procrastinar o posponer las tareas que no te gustan o que te cuestan más. También planifica algunos descansos entre las tareas para que puedas relajar tu mente y recargar tu energía. Y no olvides incluir en tu agenda algunas actividades que te diviertan y te hagan feliz, como ver una serie, jugar un videojuego o salir con tus amigos. Pero hazlo con moderación y solo después de haber cumplido con tus obligaciones. 2. Eliminar las distracciones. Ayano Koji no usa las redes sociales, no revisa el correo electrónico, no contesta el teléfono y no se deja llevar por la curiosidad. Él sabe que estas cosas solo le roban tiempo y atención y que no le aportan nada de valor. Él se aísla del ruido y de la información irrelevante y se concentra en lo que realmente importa, su estudio. Él crea un ambiente propicio para el deep work, donde tiene todo lo que necesita a su alcance y donde nadie ni nada puede molestarlo. Para aplicar este hábito, te recomiendo que cuando vayas a estudiar, apagues o silencies tu celular, tu computadora y cualquier otro dispositivo que pueda distraerte. Cierra todas las pestañas, aplicaciones y programas que no estés usando para tu estudio. Evita entrar a las redes sociales, al correo electrónico, a YouTube o a cualquier otra página web que no tenga que ver con tu estudio. Si necesitas buscar algo en Internet, hazlo de forma rápida y específica
y no te desvíes por otros enlaces o anuncios. También, elige un lugar tranquilo, cómodo y bien iluminado para estudiar, donde no haya ruidos, personas o cosas que puedan interrumpirte o distraerte. 3. Aplicar técnicas de estudio efectivas. Ayano Kouji no se limita a leer, a memorizar o a repetir. Él usa métodos de estudio que le permiten comprender, analizar y aplicar lo que aprende. Él usa técnicas como el aprendizaje activo, el repaso espaciado, la autoevaluación, el aprendizaje intercalado y el efecto de generación. Estas técnicas le ayudan a retener mejor la información, a recordarla más fácilmente y a usarla en situaciones reales. Él también se expone a diferentes fuentes de información, como libros, artículos, vídeos, podcasts y cursos, para ampliar su conocimiento y su perspectiva. Para aplicar este hábito, te recomiendo que cuando estudies, no te limites a leer o a escuchar pasivamente la información, sino que la proceses activamente, es decir, que la resumas, la expliques, la compares, la cuestiones, la relaciones y la ejemplifiques. Usa tus propias palabras, haz mapas conceptuales, esquemas, diagramas o gráficos que te ayuden a visualizar y organizar la información. También, repasa la información con frecuencia, pero no de forma inmediata, sino espaciando los repasos en el tiempo, por ejemplo, al día siguiente, a la semana, al mes y al trimestre. Así, evitarás olvidar lo que aprendiste y lo consolidarás en tu memoria a largo plazo. Además, evalúate a ti mismo, haciendo preguntas, ejercicios, problemas o simulacros de examen, para comprobar tu nivel de conocimiento y de comprensión y para identificar tus fortalezas y debilidades. Asimismo, intercala tu estudio, es decir, alterna entre diferentes temas, materias o tipos de tarea, para evitar el aburrimiento, la fatiga y la confusión, y para mejorar tu capacidad de transferir y aplicar lo que aprendes. Por último, genera tu propio conocimiento, es decir, crea algo nuevo a partir de lo que aprendes, como un ensayo, un proyecto, un video, un podcast o un curso, para demostrar tu dominio y tu creatividad y para compartir tu valor con los demás. 4. Buscar el reto y la mejora continua. Ayano Kouji no se conforma con lo que sabe o con lo que puede hacer. Él siempre busca aprender más, hacer más y ser más. Él se pone a prueba constantemente, se enfrenta a problemas difíciles, se propone metas ambiciosas y se exige a sí mismo al máximo. Él no le teme al fracaso, sino que lo ve como una oportunidad para aprender y mejorar. Él no compite con los demás, sino consigo mismo. Él se esfuerza por superarse cada día y por alcanzar su máximo potencial. Para aplicar este hábito, te recomiendo que cuando estudies, no te conformes con lo mínimo o con lo básico, sino que busques ir más allá, profundizar, ampliar y enriquecer tu conocimiento. Busca fuentes de información adicionales, como libros, artículos, vídeos, podcasts o cursos, que complementen, contrasten o amplíen lo que aprendes en clase. También busca problemas, ejercicios o proyectos que te desafíen, que te hagan pensar, que te saquen de tu zona de confort y que te obliguen a aplicar lo que sabes de forma creativa y original. Además, establece metas claras, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo, que te motiven, que te orienten y que te permitan evaluar tu progreso. Y por último, no te desanimes ni te rindas ante las dificultades, los errores o los fracasos, sino que los uses como oportunidades para aprender, para mejorar y para crecer. Recuerda que el éxito no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso de trabajo constante, disciplinado y enfocado. Estos son los 4 hábitos que hacen de Ayano Kouji un estudiante del 1%, un estudiante que estudia como un genio. Si tú quieres ser como él, te recomiendo que empieces a aplicar estos hábitos en tu vida y que los conviertas en parte de tu rutina. Verás cómo tu rendimiento académico mejora, cómo tu confianza aumenta
y cómo tu éxito se acerca. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Te invito a que te suscribas y dejes un comentario. Y recuerda, el arte del dominio está en tus manos.